Ustedes sabrán que ha llegado el Mesías cuando una mujer quede preñada sin tener relaciones, cuando para y siga siendo virgen, quedó embarazada y es virgen, parió y sigue siendo virgen. ¿Eso lo han visto? No. Pues el día en que lo vean, sepan bien que llegó el Mesías. Eso está escrito en Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Los hermanos separados lo pueden buscar. Y ustedes van a ver que es Dios el que promete darnos esa señal. Cuando ustedes y yo la veamos, vamos a saber que Jesús es el Mesías. Que ahí está el Mesías. Una señal que hay que ver. Cuando la veamos, ha llegado el Mesías. Isaías 7:14. Pues bien, el Señor mismo va a darles una señal. Si el Señor nos va a dar una señal, ¿habrá algo imposible para Él? No. Él puede hacer lo que quiera. Nos va a dar una y paren la oreja cuál es la señal. Hermanos separados, busquen la Biblia suya de usted cuál es la señal. Ustedes pongan la lupa y verán que la señal está compuesta por dos partes. ¿Cómo sabemos que por dos partes? Porque está dividida por una I. Escúchelo. He aquí que una doncella está encinta. Está encinta. Si tienen la Biblia, verán que no hay un punto y aparte. Hay una I, pongan cuidado. Y ahí está la I. La I es unión de la señal, se une. La primera parte es virgen antes del parto. Una virgen quedará embarazada. Esa es la primera parte de la señal. La segunda parte de la señal está después de la I. Y va a dar a luz un hijo. Las dos cosas son imposibles. Que quede embarazada sin tener relaciones con un hombre es imposible, pero es una señal. Que para y siga siendo virgen, eso es imposible, pero es una señal, un milagro que Dios va a hacer. Y Dios prometió las dos señales. Ahora nos quedaría mirar si Dios cumplió lo que prometió. Mateo capítulo 1, versículo 21 en adelante, verán que Dios cumplió la promesa. Y si Dios cumplió la promesa, ustedes y yo podemos ver la señal, y al ver la señal completa antes de la I y después de la I, entonces podemos gritar a los cuatro vientos que Jesús es el Mesías. Ahora bien, si María no es virgen, no podemos gritar que Jesús es el Mesías. Los hermanos separados comenzaron a desviarse de la verdad. ¿Cuál era la verdad? Si usted observa la iglesia primitiva, siempre había enseñado que María es virgen. Siempre. Incluso, usted lee el capítulo 1 de San Lucas, capítulo 1, versículo 1 en adelante, y San Lucas viene a narrar que María es virgen para los cristianos. En el versículo 26, después de San Lucas decir que él lo investigó cuidadosamente, en el capítulo 1, versículo 1, dice que él lo investigó cuidadosamente de aquellas personas que habían sido testigos oculares, y viene a decir qué fue lo que investigó. Desde allí se ha enseñado que María es virgen. San Lucas lo enseñó. Si quiere lea 1:26 de San Lucas. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. Observen. Para San Lucas, María era virgen. Observen que San Lucas no dice Dios mandó al ángel Gabriel a María. No. A él le contaron los primeros cristianos que Dios mandó el ángel Gabriel a la Virgen. Y después, para que no piensen que es la Virgen la hija de doña Petra,
Para que no piensen que es la hija de doña Petra, dice, y la Virgen se llamaba María. Otra vez, ponga cuidado. A una virgen otra vez. al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. A una virgen. Desposada. Para los cristianos el nombre como si fuera nombre propio. Como si fuera nombre propio. Para María, la Virgen. Siga. A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El nombre de la Virgen era María. Ellos la nombran por Virgen. Y si alguien quiere saber quién es la Virgen, entonces ellos dicen, el nombre de la que nosotros los cristianos llamamos Virgen es María. Ellos tienen en la mente que es Virgen. San Lucas lo escribe. Había enseñado la iglesia, los cristianos, hasta el año 1520 que aparece Martín Lutero. Bueno, incluso Martín Lutero, para los protestantes, Martín Lutero también enseñó que María era virgen. Sí. Amaba y respetaba a María. Pero luego vienen los protestantes después de 1500 años, que la Biblia dice que María es virgen, que los cristianos han enseñado que María es virgen, aparecen ellos desviándose de la verdad a decir que María no es virgen. ¿Por qué yo me atrevo a decir que se desviaron de la verdad? Porque en ninguna parte de la Biblia, y reto a cualquier hermano separado que me esté escuchando, en ninguna parte de la Biblia dice María tuvo más hijos. Eso no existe en la Biblia. Eso existe en la doctrina errada, desviada, equivocada de los protestantes. Y si un protestante me está escuchando, está bien, no tenemos chance de dialogar porque usted estará en otro país. Pero pídele a su pastor, dile, pastor, mira, un cura dijo por internet que no había una cita donde dijera que María tuvo más hijos. Por favor, deme la cita. Pero ojo, no se deje meter gato por liebre. No deje que le dé una cita donde diga que Jesús tuvo más hermanos, porque de eso no es que estamos hablando. Estamos hablando de una cita donde diga que María tuvo más hijos. ¿Y por qué no acepto que diga que Jesús tuvo más hermanos? Porque eso lo sabemos. Incluso, ¿por qué los protestantes en el culto se llaman entre ellos hermanos? Porque Jesucristo nos enseñó que todos somos hermanos. Y si usted lee, por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5, usted va a comprender que la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos, pero que no son hijos de María. ¿Cómo sabemos que esos hermanos de Jesús no son hijos de María? 1 Corintios 15, 5. Fácil, vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Van a observar ustedes que la Biblia dice que Jesús sí tuvo más hermanos. Pero van a observar que no podemos decir que esos hermanos son hijos de María. El reto que yo le hago a cualquier hermano separado es que me muestre donde diga, estos son los hijos de María, o María tuvo más hijos. Eso no existe en la Biblia. Sí existe que Jesús tuvo más hermanos, y nosotros no creemos que esos hermanos sean hijos de María, porque se lo voy a demostrar con la Biblia. 1 Corintios 15, 5. Sí son hermanos de Jesús, pero no son hijos de María. Óigalo. Que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos. Aquí están los hermanos. ¿Cuántos hermanos, según la Biblia, tenía Jesús? Más de 500 hermanos. Ahora yo les invito a pensar. ¿Podemos decir que esos hermanos de Jesús eran hijos de María? ¿Puede una mujer parir más de 500 hijos?
No. Por eso no acepto que un protestante me diga, mire, aquí dice que son hermanos de Jesús. Claro que sí, ahí dice que son hermanos de Jesús y que tenían más de 500. Yo lo que necesito es que usted me pruebe con la Biblia lo que usted enseña. ¿Qué enseña usted? Que María tuvo más hijos. Demuéstremelo. En la Iglesia Católica enseñamos que Jesús tuvo más hermanos y lo podemos demostrar. Pero enseñamos que María no tuvo más hijos y lo podemos demostrar. ¿Quiere que se lo demuestre? A ver, vamos. Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante, viene a hablar quiénes son los ascendientes de Jesús, en castellano. Los bisabuelos, los tatarabuelos, y quién es el papá, quién es la mamá de Jesús. Y vamos a ver si allí habla de que María tuvo más hijos. Porque ustedes van a poner la lupa y van a descubrir a ver si María tuvo más hijos. Ojo, aquí está diciendo, doña Petronila tuvo hijos aquel. Estos son los hijos de don Pánfilo. Estos son los hijos de don Petronilo. Estos son los hijos de... Y luego cuando llega a José, no dice que tuvo hijos, que engendró hijos. Cuando llega María, no dice que tuvo más hijos. ¿Por qué? Los protestantes no me pueden comprobar con una cita que María tuvo más hijos. Yo le puedo comprobar con varias citas que María no tuvo más hijos. Léalo, Luis, Mateo 1, 1 en adelante. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Aquí se dan cuenta que habla del papá y del hijo. Abraham engendró a Isaac. Siga. Isaac engendró a Jacob. Isaac engendró a Jacob. Va diciendo papá e hijos. Siga. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Cuando tiene hermanos, nombra uno y después dice, y a sus hermanos. Capten la idea. Para que vea que cuando hay hermanos, dice, engendró a este y a sus hermanos. Ahí está claro. Versículo 11, Luis. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Engendró a Jeconías y a sus hermanos. Cuando lleguemos a José, tenemos que ver a quién engendró. Y como José no engendró a Jesús, pues entonces vamos a ver cuando lleguemos a María. A ver a quién llevó María en el vientre, si a Jesús y a sus hermanos. Porque la Biblia dice, engendró a este y a sus hermanos. Vamos a ver cuando llega a donde está José, a ver si José tuvo más hijos. Versículo 16. Y Jacob engendró a José. Aquí, pongan la lupa, capten, a ver si José tuvo hijos. Y Jacob engendró a José. El esposo de María. No dice que José engendró hijos. De una vez salta a decir que es el esposo de María, pero no dice que José tuvo hijos. Y si usted ve que desde el 1 hasta el 16 viene diciendo, este engendró a este engendró a este, y cuando tiene varios hijos, engendró a este y a sus hermanos. Cuando llega José, no dice que tuvo hijos, como dicen los protestantes, 6 hijos. Que me lo muestre con la Biblia. Y ahora ponga la lupa a María. Cuando va a hablar de María, como María tuvo más hijos, viene diciendo, engendró a este y a sus hermanos. Vamos a ver a María. María, de la que nació Jesús. De la que nació Jesús, y ponga la lupa a ver si dice, y sus hermanos. Llamado Cristo. ¿Y a dónde quedaron los hermanos? La Biblia dice, otra vez, María. Y María, de la que nació Jesús. Punto. Más nadie nació de ahí. De la que nació Jesús. No dice de la que nació Jesús y sus hermanos, como lo dice en el versículo 2, como lo dice en el versículo 6 y el versículo 11.
No, no. Dice, de la que nació Jesús, punto. ¿Y dónde están los hermanos? Se llama error, se llama desviarse de la verdad. Desviarse de la verdad. Pero ellos dicen, mire señor cura, en San Marcos capítulo 6, versículo 3, San Marcos capítulo 6, versículo 3, dice que María tuvo más hijos. No, no diga mentiras. Eso no lo dice, y lo vamos a leer para que se den cuenta que eso no lo dice. Dice que Jesús tuvo más hermanos, y ya miramos que tuvo más de 500 hermanos. Entonces no son hijos de María. Tuvo más hermanos, pero no son hijos de María. Marcos 6, 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Pongan la lupa, otra vez. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Otra vez vuelve a decir, ¿cuántos hijos tuvo María? Pongan la lupa. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿Cuántos hijos tuvo María? Repítalo, Luis. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Si María hubiese tenido más hijos, ¿cómo diría? ¿No es este el carpintero, uno de los hijos de María? Pero aquí no dice eso. Aquí dice el hijo, que quiere decir en castellano, el hijo único de María. Pero luego dice que Jesús tuvo más hermanos. Eso sí lo dice. Y ya sabemos nosotros que Jesús tuvo más hermanos. Más de 500 hermanos. Pero aquí da el nombre de los hermanos. Ponga cuidado. Y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Decimos, nosotros creemos que Santiago, José, Judas y Simón son hermanos de Jesús. Pero ojo, ahí no habla de hermanos carnales. Hermanos se llamaban en primer lugar los mismos del pueblo. En segundo lugar, los parientes. En tercer lugar, los que buscaban un mismo ideal. Y Jesucristo nos viene a decir que todos los creyentes somos hijos de Dios, por tanto somos hermanos. Pero los hermanos separados, para engañar al católico, dice, es que aquí está claro, hermano de Santiago, de José, Judas y Simón. Para que ustedes vean que es mentiras, yo le puedo demostrar con las Sagradas Escrituras que esos hombres que nombra allí no son hijos de María. ¿Cómo se lo puedo demostrar? Fácil, buscándole el papá y buscándole la mamá. O mejor, como el problema es la mamá, busquémosle la pura mamá porque no tenemos tiempo. Si le encontramos la mamá a cada uno, ustedes van a ver que los hermanos separados se desviaron de la verdad y hay que volverlos a traer. Aquí están los hermanos. La Biblia nombra 4. Los protestantes dicen que son 6. Porque meten también a Juan, que estaba al pie de la cruz. Jesús le dice, ahí tienes a tu madre. Y meten el otro Santiago, porque era Santiago menor, Santiago mayor. Entonces, si no es el uno, es el otro. Fácil, vamos a hacer un ejercicio aquí. Necesito que vengan para acá 6 hombres para ponerlos como hermanos de Jesús. Pase para acá, no le voy a hacer nada, solamente para que pasen aquí y le ponemos el nombre de los apóstoles. 6 hombres. Y en 3, faltarían 3. 4, faltarían 2. A ver, otro, si quieres suban para acá, faltaría 1. Suban para acá para la tarima. Faltaría un hombre. 2, 4, 5. Aquí viene otro hombre. Muy bien. Uno aquí quédense ustedes 3 aquí. Eso. Ajá. A ver, agarren la Biblia, pongan la lupa, presten atención. Nombren los hermanos de Jesús. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago? Aquí está Santiago, José, Judas y Simón. Pero recuerden que eran 2 Santiago. Aquí está el otro Santiago. Y recuerden que también era Juan, el que estaba al pie de la cruz y le dice, ahí tienes a tu madre. Aquí está Juan. Serán hijos de María si yo no le demuestro quién es la mamá. Pero si yo le demuestro en la Biblia quién es la mamá,
Entonces los protestantes se salieron de la verdad, se desviaron en la mentira y están calumniando a la madre del Señor, que dice que tuvo un solo hijo. Vamos a ver Mateo 27:56, donde está la mamá de los primeros, esos supuestos hijos de María. A ver, Mateo 27:56. Entre ellas estaban María Magdalena, María Magdalena, de las mujeres que estaba al pie de la cruz. María, María, la madre de Santiago y de José, aquí ya encontramos la mamá de Santiago y la mamá de José. Pero como también se llamaba María, porque en aquel tiempo existía mucha María, María de Cleofás, María Magdalena, María la madre de Jesús, entonces ellos se van a confundir y van a decir, esa María pues es la Virgen María. ¿Cómo podemos demostrarle que eso no es verdad? Pues vamos a buscarlo en otro evangelio, cuáles eran las mujeres que estaban al pie de la cruz, para ver si había otra María con la Virgen María, que también se llamaba María. San Juan capítulo 19, versículo 25. San Juan 19, 25. Ahora vamos a encontrar las dos Marías juntas, la mamá de Santiago y de José, que se llamaba, y estaba al pie de la cruz con la mamá de Jesús, que también se llamaba. Vamos a comprobarlo bíblicamente para que los protestantes no piensen que es mentiras. junto a la cruz de Jesús estaban su madre. ¿Cómo se llamaba la mamá de Jesús? María. Siga, vamos a ver si hay otra mujer que también se llama María, que es la madre de Santiago y José. Y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. Ahí está la otra mujer que también se llama María, y es la esposa de Cleofás, la mamá de Santiago y de José. De modo que ustedes no son hijos de la Virgen María, ya sabemos quién es su mamá. Siguiente. Son hijos de María, la esposa de Cleofás. Los protestantes mienten, se desviaron de la verdad. Seguimos con Mateo 27:56. Otra vez lo leemos de nuevo. Mateo 27:56. Entre ellas estaban María Magdalena, Una María, María, la madre de Santiago y de José, otra María, y la madre de los hijos de Zebedeo. que también se llamaría María. Pero aquí no dice de dónde era ni quién era, pero nos da un dato. Dice la madre de los hijos ¿de quién? De Zebedeo. La madre de los hijos de Zebedeo. Venga para acá, don Zebedeo, tráigase a esa muchacha que está ahí. Tráigasela, agárrele la mano y tráigasela. Acá, póngase aquí al frente. Tráigasela, no me la deje. Aquí está don Zebedeo. Y aquí está la esposa de don Zebedeo. Léame otra vez lo último que leyó Luis. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Hijos de Zebedeo. No sabemos cómo se llaman ni quién es, de dónde viene. Pero ya sabemos que ahí también estaba la madre de los hijos de quién. Si yo encuentro quiénes son los hijos de Zebedeo, aquí está la madre, que no es la Virgen María. Nos toca escudriñar las escrituras para encontrar los hijos de Zebedeo, que aquí está la mamá. Vamos a escudriñar la escritura. San Marcos, capítulo 3, versículo 16. San Marcos 3, 16. Instituyó a los 12. Estén atentos, pongan la lupa para ver si logramos encontrar los hijos de quién. Que aquí está la mamá. Dale, pongan la lupa, ayúdenme a encontrarlo. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, Siga. a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago. Aquí están los hijos de quién. De Zebedeo. Y aquí está el Zebedeo y aquí está la mamá. ¿Cuáles son los hijos de don Zebedeo y de su esposa? Santiago y su hermano. Bájense, allá está su papá y su mamá. No es la Virgen María. Llévese a su niño para la casa, para que los protestantes no digan mentiras. Observen que le estoy dando con capítulos y versículos.
Para que ustedes vean cómo los hermanos separados se desviaron de la verdad. Y es tarea de ustedes y yo traerlo de nuevo a la verdad. Pero hay que estudiar las Escrituras. Hay que estudiar las Escrituras. Ahora nos quedaría leer el versículo 18 de San Marcos 3:18. 3:18. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo. Aquí está Simón. Ven acá, Simón. Aquí está el otro hijo de María, según los protestantes. Según los católicos no es hijo de María. ¿Por qué? Porque aquí dice que Simón era cananeo. ¿Alguna vez llamaron a Jesús el cananeo? No. ¿Cómo lo llamaban? El Galileo, el carpintero o el nazareno. Pero nunca lo llamaron el cananeo. Simón es el cananeo. De modo que Simón no es hijo de María. Si fuera hijo de María, sería Simón el nazareno o el Galileo, como Jesús. No sabemos quién es el papá, no sabemos quién es la mamá. No tiene papito ni mamita. Solamente sabemos que no era nazareno, no era Galileo, era cananeo. Siente, usted no es hijo de María tampoco. Nos queda Judas, pero no Judas el malo, Judas el bueno. Judas el bueno. A ver, Judas, aquí Judas nos viene a decir, Judas capítulo 1, versículo 1, Judas 1:1, viene a decir quién es él. Él escribe una carta para que la gente lo reciba. Él se presenta, yo soy fulano de tal. Si Judas quería que la gente lo escuchara y él era hermano de Jesús, no podía perder la oportunidad de decir que era hermano de Jesús. No podía. O decir que era hijo de María. No podía. Pero no lo dice. Escuche. Carta de San Judas, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Siervo de Jesucristo. No es hijo de María, no es hermano de Jesús. Es siervo de Jesucristo y es hermano de ¿quién? De Santiago. Y a Santiago ya le encontramos la mamá. Así es que usted tampoco es hijo de la Virgen María. Entonces, ¿por qué los protestantes dicen que María tuvo más hijos? Porque interpretan torcidamente las Sagradas Escrituras. Porque los engañaron, porque les mienten, porque esos fulanos pastores que no son pastores, los enredan, los engañan y van diciendo mentira tras mentira. Ojo, y el problema es que están calumniando a la madre del Señor. Y ese es un problema. Si usted le falta el respeto a la madre de su Señor, es faltarle el respeto a su Señor. Y nosotros los cristianos seguimos el ejemplo de esta Santa Isabel. ¿Quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Ante la madre de mi Señor me quito el sombrero. Tenemos que seguir el ejemplo de Santa Isabel. Bendita tú entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre. Nosotros creemos que María es virgen. Y el otro problema que dice, ¿por qué creen que María es virgen? Si María parió. Ciertamente María parió. Señor cura, ¿y si parió? ¿Cómo puede ser virgen? Eso es imposible. Sí. Ahí estamos de acuerdo. Eso es imposible. Y si es imposible, ¿cómo es que los católicos creemos? No creemos porque sea imposible. No creemos porque sea posible o no posible. Creemos porque lo dice la Biblia y punto. A ver, pregunto, ustedes que me escuchan, ¿es posible que una mujer para y siga siendo virgen? No. Pero ahora respóndeme la segunda. ¿Es posible que una mujer no tenga relaciones con ningún hombre y quede preñada? Tampoco.
Eso no es posible. Imagínese que llegue su hija de 15 años y usted ve que tiene la barriguita grande ya y le dice, mija, ¿y eso qué le pasó? No sé, mamá. ¿Usted no ha estado con nadie, mamá? Se lo juro. Ya le cuento a otro. Que María quede embarazada sin tener relaciones con un hombre, no lo creemos porque sea posible. Eso es imposible. ¿Por qué lo creemos? Porque lo dice la Biblia. Pero la misma Biblia que dice que María es virgen antes del parto, es la misma Biblia que dice que María es virgen después del parto. La misma Biblia que dice que Dios hizo un milagro, que María sin tener relaciones con un hombre quedara preñada. Esa misma Biblia, en el mismo capítulo y versículo, dice que el mismo Dios no solamente hizo un milagro, sino dos en uno. Hizo que María sin tener relaciones quedara embarazada, hizo que María pariera y siguiera siendo virgen. ¿Y para qué hizo ese milagro? Escúchelo bien. Para que el mundo sepa que Jesús es el Mesías. Porque ¿cómo iba a saber quién es el Mesías? ¿Cómo iban a saber desde niño que era el Mesías? ¿Cómo? Tenía que haber un milagro. Porque tantos niños que ven en el mundo, ¿cuál sería el Mesías? Cualquiera se llamaría el Mesías. Pero Dios dijo, le voy a dar una señal para que ustedes sepan cuando llegue el Mesías. La señal es algo imposible, algo fuera de lo normal. A ver, algo fuera de lo normal, algo que usted nunca ha visto, algo que extraño. ¿Qué tal que Dios le diga, le voy a dar una señal para que ustedes sepan que ha llegado el Mesías? La señal es que una mujer que tenga esposo va a tener relaciones con él, va a quedar preñada y va a parir un hijo y deja de ser virgen. ¿Dónde está la señal? Eso es algo normal, eso lo hacen todas las mujeres casadas, eso no hay ningún problema. ¿Cómo sé que es el Mesías? ¿Eso es algo normal? Ustedes sabrán que ha llegado el Mesías cuando una mujer quede preñada sin tener relaciones, cuando para y siga siendo virgen, quedó embarazada y es virgen, parió y sigue siendo virgen. ¿Eso lo han visto? No. Pues el día en que lo vean, sepan bien que llegó el Mesías. Eso está escrito en Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Los hermanos separados lo pueden buscar. Y ustedes van a ver que es Dios el que promete darnos esa señal. Cuando ustedes y yo la veamos, vamos a saber que Jesús es el Mesías. Que ahí está el Mesías. Una señal que hay que ver. Cuando la veamos, ha llegado el Mesías. Isaías 7, 14. Pues bien, el Señor mismo va a darles una señal. Si el Señor nos va a dar una señal, ¿habrá algo imposible para Él? No. Él puede hacer lo que quiera. Nos va a dar una y paren la oreja cuál es la señal. Hermanos separados, busquen la Biblia suya de usted cuál es la señal. Ustedes pongan la lupa y verán que la señal está compuesta por dos partes. ¿Cómo sabemos que por dos partes? Porque está dividida por una I. Escúchelo. He aquí que una doncella está encinta. Está encinta. Si tienen la Biblia, verán que no hay un punto y aparte. Hay una I, pongan cuidado. Y ahí está la I. La I es unión de la señal, se une. La primera parte es virgen antes del parto. Una virgen quedará embarazada. Esa es la primera parte de la señal. La segunda parte de la señal está después de la I. Y va a dar a luz un hijo. Las dos cosas son imposibles. Que quede embarazada sin tener relaciones con un hombre es imposible, pero es una señal. Que para y siga siendo virgen, eso es imposible, pero es una señal, un milagro que Dios va a hacer. Y Dios prometió las dos señales.
Ahora nos quedaría mirar si Dios cumplió lo que prometió. Mateo capítulo 1, versículo 21 en adelante. Verán que Dios cumplió la promesa. Y si Dios cumplió la promesa, ustedes y yo podemos ver la señal. Y al ver la señal completa antes de la I y después de la I, entonces podemos gritar a los cuatro vientos que Jesús es el Mesías. Ahora bien, si María no es virgen, no podemos gritar que Jesús es el Mesías. Dice un protestante: señor cura, ¿y qué me afecta a mí en la fe de que María no sea virgen? A mí no me afecta en la fe. Y yo le dije, a mí sí me afecta. Porque si María no es virgen, Jesús no es el Mesías. Porque esa fue la señal para que el mundo sepa que ha llegado el Mesías. Escuche, como dice Mateo 1, 21 en adelante. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Atención, pongan la lupa, centren la mirada en este versículo que viene. Dale. Todo esto sucedió. Otra vez. Todo esto sucedió. Hagan eco de esta palabra. Todo, no una parte. Todo sucedió. Todo. No sucedió la primera parte de la I, solamente la primera. No, sucedió todo. Ojo, a ver, repítalo Luis. Todo esto sucedió. Todo esto sucedió. Esto, ¿qué es lo que nos va a decir que sucedió? Sí sucedió. Todo esto sucedió. ¿Qué fue lo que? ¿Para qué sucedió? Primero, ¿para qué sucedió? Pongan cuidado, ¿para qué sucedió? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Entonces, ¿para qué sucedió? Para que se cumpliera. ¿Qué fue lo que sucedió? Para que se cumpliera lo que Dios había dicho. Dice la Biblia que sí se cumplió. ¿Por qué los católicos creemos que María es virgen antes de la I, antes del parto? Y es virgen después de la I, después del parto. Porque San Mateo dice que todo se cumplió antes y después de la I. Todo se cumplió, todo sucedió para que se cumpliera. ¿Por qué el católico lo enseña? ¿Por qué lo cree? Porque sí se cumplió. Y si el hermano separado quiere saber qué fue lo que se cumplió, presten atención, pongan la lupa, escudriñen las escrituras. Repítalo Luis, todo esto sucedió. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Vean que la Virgen concebirá. Virgen antes del parto. Eso sucedió, se cumplió. Pero no solamente eso se cumplió todo. Pongan cuidado que después de la I también se cumplió. Y dará a luz ¿se un hijo. cumplió o no se cumplió que la Virgen dio a luz un hijo? Todo eso sucedió para que se cumpliera. ¿Qué es lo que tenía que cumplirse? Que la Virgen, un milagro, quedaba embarazada siendo virgen. Oh, milagro grande. Y la Virgen daría a luz un hijo, siguiendo siendo virgen. ¿Imposible? Sí. ¿Es un milagro? Sí. ¿Para qué? Para que se den cuenta que Jesús es el Mesías. Ojo, y escuche hermano separado que me sigue. A ver, por eso ustedes verán que a continuación Mateo va a decir, y le pondrán por nombre, pongan atención. Y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Observen, ¿por qué no dice
le pondrán por nombre Jesús? ¿Por qué dice le pondrán por nombre Emmanuel? Y explica, ¿por qué explica? ¿Qué significa Dios con nosotros? Porque a San Mateo le interesa explicar por qué María quedó embarazada siendo virgen. ¿Por qué parió y sigue siendo virgen? A él le interesa explicarlo. ¿Cómo lo explica? Diciendo que parió a Dios. Si parió a Dios, entonces podemos entender cómo fue que quedó embarazada sin tener relaciones con un hombre. Y podemos entender cómo fue que el niño nació y María no perdió la virginidad, porque el que nació es el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces es la explicación de por qué María es virgen. Me dijo un protestante un día: señor cura, ¿y usted me puede explicar cómo nació el niño? Explíqueme cómo nació. Y yo le dije: yo se lo explico, pero usted primero me explica cómo entró. Cuando usted me explique cómo entró, yo le explico cómo salió. Porque para usted es difícil que el niño salga y ella siga siendo virgen. Para mí es difícil que el niño entre y ella siga siendo virgen. Explíqueme cómo entró, yo le explico cómo salió. Si no me explica, yo tampoco le explico. Digo, pues entró por obra y gracia del Espíritu Santo. Le dije, pues salió por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo que es igual, no hay trampa. La Biblia dice que María es virgen antes y después del parto, pero los hermanos separados se han desviado de la verdad. Bien, vamos a darle chance a alguna preguntita antes de irnos. ¿Los hermanos separados ya se fueron o está alguno por allí? ¿Por qué se fueron? ¿Quedaría alguno? Si quedó alguno y quiere hablar, puede acercarse. Si no quiere hablar, no hay ningún problema. ¿Hay alguno que quiera hablar? ¿Usted, hermana? ¿Es hermana separada o es católica? ¿Es católica? Déjeme primero a ver si los hermanos separados se fueron o no se fueron. Levanten la mano los hermanos separados, los que no son católicos, están aquí presentes. Si hay alguno aquí presente. ¿No están? ¿Se fueron? ¿Ah? Bueno, ¿por qué se fueron? ¿Quieren saber por qué se fueron? Léame, Luis, San Juan capítulo 8, versículo 47. San Juan capítulo 8, versículo 47. ¿Por qué se fueron? No es que son bíblicos, que son cristianos, que creen en Cristo y en la palabra de Dios. Y no son esos que andan predicando la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. ¿Por qué no la vienen a predicar aquí donde hay bastante gente y pueden conquistarlos para Dios? Escuche por qué se fueron. Paren la oreja. El que es de Dios, Porque el que es de Dios, escucha las palabras de Dios. ¿por qué se fueron? Porque el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Siga. Ustedes no las escuchan Ellos no las escuchan porque no son de Dios. Hermanos, yo no entiendo cómo, si yo estoy dando capítulos y versículos y es palabra de Dios, ¿por qué se van? Yo no lo entiendo. Les respeto, pero no lo entiendo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a los hermanos separados le hacen un lavado de cerebro. Y en el lavado de cerebro le dicen: lo que diga el cura, aunque esté en la Biblia, es palabra del diablo. Y lo que diga el pastor, aunque no aparezca en la Biblia, es palabra de Jehová. Ese es el lavado de cerebro que le hacen a los protestantes. Por eso ustedes verán que en el YouTube los evangélicos, a pesar de que yo le doy capítulos y versículos, dice: eso es palabra del diablo. ¿Por qué? Porque lo está diciendo el cura. Pero lo que diga el pastor, aunque no esté en la Biblia, eso es palabra de Dios. Porque para ellos el Dios es el pastor.